La tarde sobre Mechelen era hermosa, cálida, como miel, con una brisa suave. En el aire flotaba el aroma de lirios y pergaminos viejos. Pero aquella belleza era una cruel burla para quien yacía en una cama alta, tallada en madera. No podía levantarse, ni gritar, ni escapar. Isabella de Austria tenía 13 años, era nieta del emperador mismo, descendiente de la gran casa de los Habsburgo, y estaba inmóvil, como una figura de porcelana. Sus hombros delicados temblaban, como si tuviera frío, aunque la habitación era sofocante. No era un día cualquiera. Era el día de su boda, pero no con un hombre de sueños, ni con un caballero de cuentos. No la habían casado con un rey que ni siquiera se molestó en venir. Por la ventana abierta entraba la luz dorada del sol poniente. Se deslizaba sobre alfombras, mosaicos y los relieves dorados de las paredes. Tras esa luz se ocultaba una multitud. Decenas de ojos. Todos la miraban. «Levanta la pierna», dijo alguien con voz firme pero contenida. Un hombre alto vestido de gala, el enviado del rey danés Christian, quitó lentamente su bota. Su pie, áspero y cubierto de polvo del camino, levantó la manta al tocar la seda donde reposaba la princesa. La escena duró un instante horrible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para recordar la vergüenza. «Es solo una formalidad», murmuró la dama de compañía, apretando el hombro de la niña. «¿Formalidad?». Isabella apretó la colcha con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En ese momento se sintió como un objeto, no como persona, ni hija, ni princesa, sino como una mercancía exhibida ante un comprador. Alguien en la multitud se rió bajito, otro susurró algo. Ella escuchaba cada sonido. Era una novia por poder. Su prometido Christian II, rey de Dinamarca, un hombre de 34 años, ni siquiera había llegado a la ceremonia. En su lugar, entró a la habitación su representante fiel para cumplir el antiguo ritual real. Él no tenía nada que ver con ella, no conocía su voz, ni su miedo, ni sus sueños. Pero para ella, él representaba lo que debía llamarse matrimonio. En ese instante Isabella comprendió que le habían robado algo más que muñecas y cuentos de niña. Le habían arrebatado el futuro. El tablero de ajedrez del palacio. Cuando los lazos familiares se vuelven cadenas de poder. Parecía que todo estaba decidido, la boda había ocurrido, aunque por poder, con una sombra en lugar del novio, y ahora la joven princesa Isabella debía partir. Iba hacia una tierra fría y lejana, en el norte, donde la esperaba su esposo legítimo. Así era la costumbre de generación en generación. Así partían las niñas de sangre real, entre bodas grandiosas, castillos fríos, fronteras y destinos alejados del hogar por alianzas dinásticas. Pero esta vez, la vieja tradición estaba destinada a fracasar. De la oscuridad del pasillo y el susurro de vestidos de brocado, salió una figura cuya voz pesaba más que el llanto de la novia o el deseo del prometido. La tía de Isabella, Margarita de Austria, se acercó al emperador con calma. Como una reina que se prepara para su jugada decisiva. «Es pronto», dijo con voz tranquila, pero firme como el acero. «Ella es todavía una niña. Que crezca. Que se fortalezca. Aún tendrá tiempo para ser reina». No era un consejo, era una orden envuelta en un delicado velo de cuidado. En los ojos de Margarita no había emoción alguna. Ella, que renunció al amor por el deber, que enterró a sus maridos y su propio corazón, ya sabía jugar la política mejor que cualquier cardenal. El emperador Maximiliano, ya canoso y cansado por los años, meditó un instante. Sus ojos, herencia de Carlos el Temerario y padre de una dinastía que gobernaba Europa, se posaron en su nieta. Ella estaba sentada, como prisionera en una jaula de oro. Tanta dignidad en su porte y tanto miedo en su mirada. Sí, exhaló en voz baja, como aceptando no solo a la tía, sino también al destino. Que se quede con nosotros. Por ahora. No hemos terminado la partida. Y movió una pieza, invisible pero decisiva. Isabella se quedó en Mechelen. No porque la quisieran, sino porque jugaban con ella. El tablero de ajedrez del palacio no conoce la piedad. Hija de la loca y del hermoso. Un niño nacido para coronas ajenas. En un día caluroso de verano, el 18 de julio del año 1501, en el castillo de Bruselas se oyó el primer llanto de una recién nacida.
Sobre los arcos de piedra resonó un eco antiguo, como un antiguo presagio: la niña nacida de la unión entre pasión y locura no pertenecería a sí misma. La llamaron Isabella, en honor a sus ancestros reales. Su madre, la reina Juana de Castilla, confundía la realidad con sueños y no distinguía a su nieta del viento. La gente la llamaba la loca, incluso en vida. Su padre, el duque de Borgoña y rey titular de Castilla, Felipe el Hermoso, era tan encantador que las damas se desmayaban a su paso. Pero bajo su belleza escondía vicios, engaños, juegos de poder y desdén por su familia. El destino de Isabella se escribió antes de su primer aliento. No era hija, era garantía, un acuerdo vivo entre imperios. Una niña que sería moneda en un gran trato de poder. Cuando Isabella cumplió 5 años, su vida se partió en dos. Felipe murió de fiebre, o, según decían en pasillos secretos, envenenado a tiempo. Juana perdió la conexión con la realidad. Se negó a enterrar a su esposo, mandaba abrir su ataúd cada día, hablaba con su cuerpo como si estuviera vivo. Él solo duerme, susurraba a las sirvientas, no está muerto. Me espera. Pronto la encerraron en el convento de Santa Clara, en Tordesillas. Allí viviría el resto de sus días, rodeada de cadenas y sombras de su locura. Sin padre, sin madre, con una corona que pesaba más que las cadenas, Isabella quedó a merced del destino. En un consejo secreto con el emperador Maximiliano, abuelo de la niña, surgió una pregunta inquietante. ¿Quién cuidará de los hijos de Juana? ¿Quién será su protector? ¿Su guía? Hubo silencio. De ese silencio surgió una mujer, vestida de negro, con ojos llenos de dolor y voluntad. Yo, dijo Margarita de Austria, no en voz alta, pero sí lo suficiente para callar todas las voces, ellos son míos. Margarita, hija mayor de Maximiliano, ya había enterrado 2 esposos. El amor la traicionó, igual que el destino. Pero ella no se rompió. Transformó sus pérdidas en armadura, en inteligencia política, en determinación firme. El emperador asintió. Sabía en quién confiaba. Así Isabella, junto a sus hermanos, se mudó a Mechelen, ciudad de canales y agujas góticas. Allí Margarita construyó un palacio parecido a un monasterio. Cada niño era un futuro rey, cada niña una pieza en el tablero de Europa. Bajo tapices y el olor del pergamino, Isabella creció a la sombra de grandes retratos, no como una niña, sino como un símbolo. Le enseñaron que sus lágrimas no tenían peso, pero su sangre era valiosa. Leían crónicas, aprendía idiomas, memorizaba genealogías. Tu vida no es tuya, decía Margarita mirando a los ojos a la niña, pero puedes hacerla digna. Como mujer. Como Habsburgo. Así comenzó la vida adulta de quien la historia recordará como reina, pero sin poder ni amor. Juegos de la política imperial. Cuando los reyes juegan no según reglas, sino según el corazón. En 1514 una nueva sombra cubrió el cielo político de Europa, Cristián, rey de Dinamarca. Hombre alto y de aspecto severo con mirada penetrante que ocultaba pasión indomable y una débil fragilidad. Su reinado parecía una partida de ajedrez. Las piezas seguían reglas estrictas, pero él jugaba contra ellas, guiado por su corazón roto. Desde Copenhague llegó una carta al Palacio Imperial de Viena. Quiero casarme con su nieta, escribió el rey a Maximiliano de Habsburgo, hombre que conocía el valor de cada moneda y cada alianza matrimonial. ¿Con cuál de sus nietas? Preguntó un consejero al escuchar la carta entre la corte. Con Isabella, respondió el emperador, Eleonora es demasiado rebelde. Demasiado independiente para ser reina de Dinamarca. Todos guardaron silencio, pero tras esas palabras había otra verdad, más terrenal y humana. El rey Cristián llevaba tiempo preso de otra mujer, la sencilla y encantadora Dyveke Sigbridsdatter, hija de una tabernera pobre. Su casa olía a cerveza y pan. El ruido y la risa de los clientes eran tan fuertes como en los salones reales. Su primer encuentro fue lejos de la pompa y las intrigas cortesanas. Ocurrió en una taberna oscura, iluminada por velas, donde el rey buscaba refugio entre la gente común. No pareces una dama de la corte, le dijo Cristián a Dyveke, cuando ella le sirvió una jarra de cerveza. No pretendo serlo, respondió ella con una sonrisa, sin saber que esa simple frase cambiaría la vida del rey. Dyveke no era reina, pero fue todo para él, amiga, consejera, amor.
Sin embargo, el reino exigía otro matrimonio, uno por política, por poder y por paz. Casarse con la nieta del emperador Habsburgo era necesario para reforzar alianzas, poner fin a disputas y asegurar el trono. Pero el rey sabía que no podía dejar a Dyveka. Y no quería hacerlo. En esta doble situación envió su petición, matrimonio por poder. Él no iría a Mechelen. No podía separarse de su amada. Enviaría a un representante para sellar formalmente una unión que sería solo fachada. Así comenzó una historia donde los planes imperiales chocan con las pasiones humanas, una historia donde en juego no están solo coronas, sino corazones rotos. Paloma y bruja. Cuando el amor gobierna la fiesta y el poder se viste de engaño. Esa chica hechizó al rey. Susurraban en las sombras del palacio, buscando palabras para que el rey y su favorita no escucharan. No, es peor, su madre es bruja, maldijo a nuestro monarca, decía otro, mirando con desprecio a la rubia esbelta que caminaba por los salones como dueña. Sigebrita, madre de Dyveka, apareció en la corte como un viento del pasado. Junto a su hija, era una sombra imposible de mover. Su mirada era fría y calculadora. Su presencia, un viento helado que cala los huesos. Desde que llegaron Sigebrita y Dyveka, todo cambió. Madre e hija tomaron el poder con sigilo. Primero en la cocina y servicio, luego en las recepciones y banquetes oficiales. Pronto, según susurros en los pasillos, controlaban incluso los documentos reales. Sin su permiso no se acerca nadie al rey, suspiraban los cortesanos. El poder que Sigebrita sostenía parecía intocable. Sus palabras eran ley, sus miradas destino. El rey, cautivo de los ojos encantadores de su paloma, no veía la red invisible que lo atrapaba. Su corazón y trono estaban en manos de una mujer común, cuyo ingenio superaba muchas órdenes reales. ¿Qué será de Dinamarca si el rey gobierna bajo influencia? Se preguntaban los nobles y ancianos. Ella es bruja y él es su esclavo, susurraban con miedo alzando copas. Pero el rey solo veía a Dyveka, su paloma, que para él era amor, poder y maldición a la vez. Un matrimonio que no fue. Cuando el corazón queda vacío en el altar. En el verano ardiente del año 1515, la joven Isabella pisó tierras lejanas y extrañas, Dinamarca. Tenía apenas 14 años. Frente a ella estaba un hombre en la plenitud de la vida, 34 años, el rey Cristian II, vestido con traje de gala y corona. Juntos, hombro con hombro, estaban ante el altar. La multitud esperaba el rito del matrimonio. Pero en sus ojos no había calor ni chispa. Solo un vacío frío y oscuro como un lago de tinta que absorbía todo lo vivo. La ceremonia terminó, palabras se dijeron, votos se hicieron. Pero al decir el sacerdote el último amén, el rey se volvió. Ignoró a su nueva esposa. Perdone, dijo en voz baja un paje, haciendo una reverencia tímida, su majestad le ordena retirarse a sus habitaciones. Isabella, ya reina, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su corazón se apretó, la respiración se cortó. En sus ojos brillaron las primeras lágrimas, suaves y ligeras, pero amargas como gotas de rocío en piel caliente. Mientras los invitados iban al banquete, ella quedó sola. En el frío silencio de sus habitaciones, rodeada de oro y seda. Pero en su alma había un vacío que ni la vela más brillante podía iluminar. ¿Por qué? Susurró en la oscuridad, con voz apenas audible. ¿Por qué estoy aquí si él ya no está conmigo? Nadie escuchó su llanto. Nadie consoló a la joven reina, que a pesar de los títulos y riquezas, seguía siendo una niña abandonada a su destino. Carta con aroma de nostalgia. Cuando el corazón busca su único refugio. Señora, si pudiera elegir, quisiera estar ahora con usted, así empezaba la carta, llena de amargura y lágrimas no dichas. Cada línea respiraba desesperación, como un susurro en la noche, dirigido a su única sostén, la tía Margarita. Isabella no escribía una simple carta, sino un grito del alma que solo los cercanos podían escuchar. Ella era Habsburgo, sangre de un imperio nacido del deber y la grandeza. Su dolor era noble, escondido bajo una máscara de dignidad. Pero era duro mantener esa máscara, cuando cada día traía solo humillación y soledad. Señora, extraño tanto las paredes del hogar y sus sabios consejos. Aquí estoy como en una jaula, rodeada de lujo y frío.
Mi esposo no me ve, no me escucha. Soy una sombra, un fantasma en su corte. Cuando la carta llegó al emperador Maximiliano, su mirada se llenó de ira fría. No podía entender que una unión tan alta se manchara de desprecio y deshonra. Esto es inaceptable, gritó golpeando la mesa donde había papeles y pergaminos. Nuestro embajador partirá de inmediato a Copenhague. Que le diga a Christian que debe ser esposo de su legítima esposa, no un amante de la favorita callejera. Maximiliano no aceptaría tal deshonra, pues estaba en juego el honor de toda la dinastía Habsburgo. Exigía no solo respeto para Isabella, sino que se cumplieran las reglas y tradiciones que unían a las casas reales de Europa. En esos días, cuando el destino de la joven reina parecía sellado, aquella carta fue el último hilo de esperanza, una luz en el oscuro reino de intrigas y traiciones. Muerte de la paloma. Cuando las cerezas se volvieron pecado mortal. El destino, como una bromista cruel, actuó a su manera. El 21 de septiembre del 1517, Dyveka, la paloma del rey, comió un puñado de cerezas jugosas y murió. La noticia corrió por el palacio como un trueno en cielo claro. La caída de la favorita sorprendió a todos, pero las verdaderas causas de su muerte quedaron envueltas en misterio y sombra. Veneno. Susurraban desconfiados, mirándose con recelo. Castigo divino, respondían otros, inclinando la cabeza en oscura oración, como si la justicia celestial alcanzara a quien cautivó al rey. Isabella, por un tiempo, respiró más libremente tras largos meses. Parecía que la oscuridad que aprisionaba su vida se retiraba un poco. Pero esa frágil calma no duró ni una semana. Christian perdió a su paloma, pero no cambió ni fue más amable. Se sumió en una oscuridad y frío aún mayores, como si se perdiera en sus propias sombras. Su indiferencia hacia Isabella se volvió un muro de hielo, impenetrable y eterno. Y aquella que estaba a su lado, Sigebrita, madre de Dyveka, no solo no abandonó el palacio, sino que fortaleció su poder. Ahora soy la tesorera, dijo con sonrisa fría, tomando un papel clave en las finanzas reales. Esto causó silencio y disgusto entre la nobleza. Su influencia crecía, y las habitaciones de Isabella se volvían cada vez más vacías y frías, un lugar donde los sueños morían y la esperanza se derretía, como nieve en verano. Maternidad y exilio. Hijos, amor y la amargura de la traición. Bajo el pesado cielo danés, entre 1518 y 1523, el corazón de Isabella latía con esperanza. Dio a luz a 6 hijos. 6 pequeñas velas encendidas en un palacio frío. Pero el destino fue cruel, la mayoría murió en la infancia, como estrellas que se apagan temprano. Los pocos que sobrevivieron, Hans, Dorotea y Cristina, fueron confiados a quien Isabella odiaba en silencio, Sigebrita, madre de Dyveka, poderosa y despiadada. Ni siquiera considera a mis hijos como míos, susurraba Isabella entre lágrimas, escondiendo su rostro en las manos. Sentía que le arrancaban no solo el amor y la fe, sino la misma sangre que dio al mundo. El palacio, que debía ser un hogar, se volvió una casa de corazones extraños. El rey Christian, olvidando sus promesas, entregaba a los niños a una mujer que solo merecía desprecio y odio. En 1523, una ola de furia popular llegó al trono. Derrocaron al rey y él tuvo que huir de Dinamarca, llevándose a Isabella y a los niños. Señora, quédese aquí, en Copenhague, propuso el nuevo gobernante tratando de convencerla. Ella levantó la cabeza, orgullosa y desafiante. «¿Dónde está mi rey, está mi reino?», respondió con frialdad. Esas palabras no fueron solo una declaración, fueron un grito de lealtad, fidelidad y una nostalgia infinita por un hombre que nunca fue verdaderamente su esposo. En el exilio y la decepción, Isabella siguió siendo una esposa fiel, a pesar de todo. Su amor permaneció fuerte pese a las traiciones y la amargura que la vida le dio. La última carta. El invierno de 1526 cubrió el palacio con un manto frío y pesado. En una cámara oscura, donde la débil luz de una vela temblaba con el viento, Isabella yacía, agotada por las enfermedades y muchos embarazos. Su cuerpo, antes joven y fuerte, cedía bajo el peso del sufrimiento. Pero su espíritu seguía firme. En ese momento sus pensamientos no eran para ella. Iban hacia quien aún era la persona más importante en su vida. Con voz temblorosa y sus últimas fuerzas, escribió una carta a su tía Margarita, mujer que siempre fue su protectora y apoyo.
Ayuda a Christian a recuperar el trono, pedía en líneas llenas de nostalgia y esperanza. Él sigue siendo mi esposo. Las lágrimas le nublaban los ojos mientras sus labios apenas susurraban palabras que sonaban como despedida y perdón al mismo tiempo. Lo perdono todo. En su corazón no había lugar para el odio ni la amargura. Solo amor silencioso, profundo e inquebrantable. Incluso frente a la muerte, Isabella conservaba la nobleza que hizo su nombre una leyenda. Fue el último mensaje, lleno de luz y oscuridad a la vez, un grito del alma para cambiar el destino de quienes amaba. Donde el perdón es más fuerte que la piedra. Christian vivió una vida larga, aunque muchos años después de la muerte de Isabella le parecieron vacíos y sin sentido. Durante 33 años cargó con el peso de la pérdida, la soledad y, quizá, un arrepentimiento profundo. Cuando llegó su hora, en 1559, el rey se fue en silencio, dejando no solo el trono, sino una tragedia sin resolver. Lo enterraron junto a Isabella, la mujer cuyo corazón nunca pudo conquistar en vida, pero con quien quiso quedarse para siempre, incluso después de la muerte. Cuando los monjes le preguntaron por qué eligió ese lugar, junto a ella, respondió apenas en un susurro, solo junto a ella. En sus ojos, ya opacos y nublados por el tiempo, no quedaba la llama de antes. ¿Fue amor que resistió la prueba de los años? ¿O un amargo arrepentimiento acumulado en el alma? Tal vez solo un recuerdo, aferrado a los últimos restos de sentido en su vida. La historia guarda silencio, pero sus tumbas hablan por ellos. En la piedra hay una inscripción corta pero profunda: la ceniza separó lo que la vida no pudo unir. Esa piedra es un símbolo de perdón, más fuerte que cualquier palabra. Un recordatorio de que a veces la verdadera cercanía llega tarde, pero encuentra su camino a través del tiempo y el destino.